constante y estas pues van a ser una baja demanda de esta producción de hormonas. Si pueden irse a platicar para allá. Bueno, ahora principalmente la zona de riñón, vamos a tener que, pues como todo, cuando llega el envejecimiento, cualquier aplicación de las células va a tender a disminuir. ¿Se pueden hacer para allá platicar, por favor? Que se vayan a platicar para allá. Bueno, continuando, pues estas células tienden a tender a disminuir por edad, por lo que principalmente pues va a haber una disminución de las células de riñón que van a tender a disminuir, como el número de las nefronas. Estas, bueno, menciona el artículo que tiende a disminuir el 10% cada 10 años, pues. Entonces, ya para la edad de unos 60, 65, ya va a estar disminuyendo más del 40% pues en este caso de la nefrona. Entonces, también vamos a tener, pues, el engrosamiento de los capilares y arterias, por lo que va a ocasionar un deterioro, va también a desarrollar pues, una esclerosis global, tanto del glomérulo y una duplicación de la captura de Bowman. Pues como ya mencioné, va a haber existencia vascular renal. Esto va a provocar una disminución en la filtración, pues tanto en la glomerular, vamos a ver que hay una tasa que se encarga de esta tasa de filtración glomerular, que es el que se encarga de que va a ser la pared glomerular más pues la filtración que se da. Entonces, esa ecuación pues va a estar disminuida. Entonces, y va a haber un aumento en la fracción de filtración, que esto va a desencadenar pues, principalmente en personas mayores, que esa incontinencia urinaria, la frecuencia de ir al baño, y esto también pues, va a desencadenar que afecte su ciclo circadiano, o sea, a la hora de dormir, pues esta persona, debido a que no tienen incontinencia urinaria y el aumento de esa fracción de filtración, pues van a hacer que esas personas se levanten durante las noches para ir al baño o pues que no alcancen a llegar. Entonces también va a haber cierta, bueno, la hipertensión, si una persona es hipertensa y llega a esa edad, pues va a ser un poco más propensa a que, pues que acelere el envejecimiento renal, tanto la hipertensión o alguna enfermedad cardíaca que tenga. Y vamos a ver que pues la homeostasis de los líquidos y electrolitos pues se mantiene bien con el paso de los años, siempre y cuando pues no haya alguna otra enfermedad pues renal o algún otro factor que afecte. Pues cambios anatómicos, vamos a tener que el peso renal va a tender a disminuir pues, por debajo de 300 gramos desde la novena década de la vida. Y va a haber, pues, obviamente, más pérdida de masa, principalmente cortical. Y, pues, como vengo mencionando, pues, van a disminuir los glomérulos funcionales y pues, afecta la capacidad de concentración urinaria. Doctores, ¿se pueden ir a platicar para allá, por favor? Okay. Y pues va a haber atrofia de las arterias tanto deferentes como aferentes, provocando una esclerosis global. Y creo que también afecta también las vías glomerulares. Y pues va a haber disminución de la perfusión renal. Hablando de la vejiga, pues como vengo mencionando, llegando a esa edad va a haber pérdida pues, de elasticidad. Entonces, por lo tanto, va a haber pérdida de elasticidad vesical y pues provocando también que pues, la emisión sea más frecuente. Entonces, pues cualquier patología obstructiva va a favorecer la pérdida de pequeñas cantidades de orina y se ha observado que hay una disminución de la fuerza de vaciamiento, que esta va a llegar a que no pueda rebasar la fuerza del esfínter, pues provocando pues, ese residuo vesical por vaciamiento. Y va a haber también un factor de riesgo en ciertas infecciones urinarias bajas. Bueno, antes de pasar a la urinaria, pues en la vejiga, en las mujeres, el tejido laxo va a ser un poco, pues, va a ser laxo más bien, pues creo que el término es, pues se laxa más, ¿no? El tejido
Es más laxo, pues no sé cómo decirlo. Pues bueno, pues es más laxo, pues. Y también de la posmenopausia, la mucosa tiene que ser más seca y fina. Pues pasando al grito urinario, hay síntomas vasomotores que algunos van a presenciar ciertos cambios relacionados, pues ya sea bochornos o sudoraciones nocturnas. Y pues va a haber cierta producción en grandes cantidades de la hormona luteinizante y el folículo estimulante. Pues que estas son principalmente las que se encargan son pues, hormonas que influyen en el proceso pues en la menopausia o son hormonas que se presentan desde la pubertad para que se haga el desarrollo de los órganos sexuales. Pues van también a disminuir los estrógenos y pues el ovario en la mujer avanzada, en la mujer de edad avanzada, perdón, van a producir también ciertas cantidades tanto de testosterona y androstenediona. Y aquí también igual es el mismo, solo que no, aquí va a haber tanto cambios en la mujer como en el hombre. En la mujer, los ovarios van a disminuir desde 25 a 2.5 gramos en la menopausia. Pues va a disminuir tanto los estrógenos y la progesterona, y va a haber cierta distribución de grasa corporal que pues va a tender a concentrarse principalmente en la región de la cadera. También va a haber proporción de lipoproteínas de alta densidad que van a disminuir y pues la de baja densidad van a tender a aumentar. En la región genital va a haber atrofia pues de la vagina también, de los labios tanto mayores como menores, y pues se va a perder elasticidad y va a haber cierta fragilidad y adelgazamiento de la mucosa vaginal, como lo mencioné antes, que la hace un poquito más seca y fina. Y pues va a haber también cierta flacidez muscular en la zona de la mama también. Y en el hombre va a haber concentraciones plasmáticas pues, de testosterona en los varones, que va también a descender de manera paulatina. Entonces, debido a este ligero descenso de la testosterona, pues va a ver que los testículos pues, van a tener una menor respuesta por parte de estos y pues puede ocasionar hipogonadismo o que simplemente ya tiendan a dejar de funcionar como pues, de una manera más activa. Y va a tender a aumentar la concentración de la hormona luteinizante y esto pues, va a ocasionar el hipogonadismo. También va a haber la espermatogénesis va a ser menor, pues uno deja de producir ya pues esperma de una gran cantidad a esa edad. Y pues también va a haber un número pues, de mayores anormalidades de los espermatozoides. Y pues la próstata, como sabemos, después de los 40 años se hace el examen de la próstata para checar, porque pues desde esta edad se puede decir que empieza el incremento de tamaño y pues aumenta los predisponentes pues, de cáncer de este órgano principal. Y pues a nivel tanto del pene, pues se debe haber esclerosis en la zona de las arterias. Y pues como barreras de defensa encontré que pues va a haber ciertas alteraciones en las zonas de la piel, pues que esta sea más vulnerable, más susceptible, pues ya sabemos que tiende a arrugarse un poco, ya es un poco más delicada, más reseca. En los campos ciliares puse principalmente respiratorio porque pues donde más suele encontrarse es en la zona de los pulmones. A nivel de vías urinarias en la mujer, pues debido a los estrógenos, estos van a alterar su mecanismo de adherencia y hacen más propenso a que sean a que desarrollen infecciones vesicales. Y va a ocasionar también una disminución pues, en la respuesta inmunitaria que va a explicar una mayor prevalencia en enfermedades infecciosas, ya sea tanto en la vejez. Y pues también pueden desarrollar neoplasias y enfermedades autoinmunitarias. ¿Quieres comentar algo? ¿Dónde? Riñón, sí. Bien. Todos esos cambios que ustedes observan ahí son los que finalmente van a ocasionar que disminuya la función renal, la tasa de filtrado celular. En teoría, a partir de los 40 años empieza a disminuir 1% más o menos por cada año. Y esto se da a lo largo del tiempo, ¿no?
De tal manera que una persona de 80 años, 90 años, su tasa de filtrado debe ser menos del 40 o 50% de una persona joven. Esto nada más por el envejecimiento normal. Sin embargo, hay muchos otros factores que pueden impactar negativamente en la función renal. Medicamentos nefrotóxicos, una mala cantidad de líquidos que se esté consumiendo, algunas enfermedades como la diabetes o la hipertensión, o cualquier otro factor que pueda impactar en la función cardiovascular. Porque finalmente todo lo relacionado con el riñón tiene que ver con la circulación. La arteriola aferente, el ovillo, luego la arteriola deferente. Y secundario a los cambios que hay en el envejecimiento con el aparato cardiovascular, pues también se ve afectado entonces la circulación y un poco la permeabilidad que hay en la nefrona. Si a eso le agregamos que van disminuyendo la cantidad de nefronas, pues eso nos da como resultado el deterioro en la función renal. Sin embargo, a pesar de que disminuya la función renal conforme avanza la edad, esta afectación de la función renal no es lo suficientemente grave como para causar ni enfermedad renal crónica ni lesión renal aguda. ¿Sí? Pero sí hace más susceptible a la persona mayor a tener estas enfermedades porque requieren un menor deterioro para que lleguen a ese punto. Si a eso le agregamos que la persona mayor tiene una menor capacidad de concentración de la orina, lo pone más en riesgo a deshidratarse y a tener lesión renal aguda prerrenal. ¿Ya llevan esto, verdad? Sí. Ok, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por ponerles un ejemplo, tengo 1 litro de agua y tengo un bote de azúcar. Digamos que con 5 cucharadas de azúcar, el agua ya quedó azucarada y a la 6ª cucharada, esa 6ª cucharada ya no se absorbe, ya no se diluye con el agua. Y todo queda como sedimento. ¿Qué tengo que hacer? Echarle más agua para que se diluya esa azúcar. ¿Sí? En la persona mayor, para poder diluir esas 5 cucharadas, voy a necesitar más de 1 litro de agua. Al 1,5 litros, por poner un ejemplo. ¿Sí? Si le agrego la 6ª, pues voy a necesitar cada vez más agua. Entonces, todas las toxinas que nosotros eliminamos por medio de la orina tienen un límite de concentración. Ese límite de concentración disminuye en la persona mayor y entonces tiene que eliminar más líquido para poder eliminar la misma cantidad de toxinas que una persona joven. De tal manera que lo hacen más susceptible a deshidratarse cuando en ciertas circunstancias se necesitan eliminar más esas toxinas. Ejemplo, la diabetes. ¿Ya llevan endócrino? ¿Sí? Bueno. Lo que ocurre, por ejemplo, en la cetoacidosis, en el estado hiperosmolar, donde la glucosa está muy alta, el mecanismo de defensa del cuerpo es eliminar esa glucosa por vía renal. Entonces, ¿qué hace? Empieza a concentrar lo más que puede la orina de glucosa y llega hasta el límite, pero ese límite no es suficiente para eliminar todo el exceso de azúcar que hay de glucosa que hay en la sangre. Y empieza a orinar con glucosuria hasta que se deshidrata el paciente. Y por eso llega en esas condiciones al hospital y el principal tratamiento de estas enfermedades entonces es por medio de la filtración de líquido. Sobre todo el estado hiperosmolar, ¿no? Ese es un caso extremo y debido a una enfermedad. Pero si por alguna razón la persona mayor no está consumiendo una cantidad adecuada de líquidos porque tiene una menor percepción de sed, una menor sensación de la sed, está tomando algún medicamento o por alguna razón hizo algo más de ejercicio, etcétera, entonces va a empezar a orinar más para eliminar esas toxinas, esas sustancias extrañas y lo pone en riesgo de tener una lesión renal aguda renal. ¿Sí? El deterioro progresivo que va teniendo en la función renal lo hace más susceptible a tener alguna infección o alguna patología que empeore todavía su función renal. De tal manera que en toda persona mayor, nosotros tenemos que evitar lo más posible los medicamentos nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, por ejemplo.
Y no solo eso, sino que también tenemos que evaluar y tenemos que calcular la función renal para que el tratamiento que nosotros demos lo ajustemos según la función renal. ¿Sí? Medicamentos como la metformina, como las sulfonilureas, como algunos antihipertensivos, como los diecas, pueden tener efectos secundarios cuando no tienen una función renal adecuada. Entonces, siempre es necesario calcular la función renal. Ponte el cubrebocas, si no, no entras. Es obligatorio tener el cubrebocas aquí adentro. Si no quieren usar cubrebocas, salgan. Entonces, tenemos que también calcular la función renal, porque hay algunos medicamentos que, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, es el ajuste en la dosis que vamos a hacer. Hay antibióticos que, según la función renal, tenemos que disminuir la dosis al 75% o al 50% o al 25%, o tenemos que prolongar los intervalos de administración, desde cada 24, que sea cada 48 horas, etc. ¿Sí? Supongo que esto ya lo vieron también en el puro farma, ¿no? Bueno, si no, pueden tomar su libro de farmacología y ahí ver, o revisar el PLM y ahí ver las dosis renales según la función renal. Y debido a que la persona mayor ya tiene varios años después de los 40, ya ha deteriorado su función renal y que probablemente tenga algunas otras comorbilidades, entonces es obligatorio calcularle su función renal. Y generalmente las fórmulas que tenemos para calcular la función renal se basan en los niveles de creatinina sérica. ¿Sí? El CKD-EPI, la fórmula de Coca-Cola, etc. Y muchas veces estos resultados de estas fórmulas pueden sobreestimar la función renal de una persona mayor, porque la creatinina finalmente es un producto también de la degradación de proteínas, como el músculo. Y la persona mayor, como ya vimos en el envejecimiento musculoesquelético, va perdiendo cada vez más masa muscular. Y pueden tener creatininas de 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, y a veces la tasa de filtrado o el cálculo nos da hasta 100 mililitros por minuto, cuando no es tan apegada a la realidad porque el paciente está en sarcopenia. Entonces tenemos que tomar en cuenta también eso. ¿Sí? Una sobreestimación de la función renal si el paciente tiene sarcopenia. ¿Sí? ¿Sí? Bien, la vejiga, como sabemos, es un músculo. Y como es un músculo, se ve afectado por la misma razón que vimos nosotros en el envejecimiento, tanto neurológico como musculoesquelético. Todo lo elástico pierde su elasticidad con el envejecimiento y se vuelve un poco más rígido. Y todo lo muscular también se ve afectado, tanto en la fuerza de contracción como en la velocidad de contracción. Y esto hace que, por un lado, al ser la vejiga menos elástica, con una menor cantidad de volumen, la persona perciba o sienta ganas de ir al baño. Pero la fuerza de contracción disminuye y en ocasiones el vaciado vesical no sea el adecuado. De manera normal no tendría que haber ningún problema. No debería de quedar residuo vesical. Pero generalmente sí incrementa la frecuencia con la que uno va al baño. No como para impactar en la vida diaria, pero comparados con personas jóvenes, sí puede incrementar la frecuencia. De tal manera que si hay si hay incontinencia urinaria, si hay disuria, si hay colagiuria, cualquier otro factor cualquier otro síntoma que refiere el paciente, no es normal y no se debe al envejecimiento. Hay que evaluar y hay que buscar la causa. Claro, es más frecuente que en personas mayores haya casos de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Por los cambios que hay en la vejiga. En las mujeres principalmente está muy relacionado a la paridad. Entre más chamacos tuvieron por vía vaginal, mayores cambios anatómicos va a haber en el aparato genitourinario y mayor probabilidad de tener incontinencia urinaria. Y en los hombres, como por la avanza la edad, la próstata va creciendo. ¿Sí? Es normal que crezca.
Lo que no es normal es la hiperplasia ni el cáncer de próstata. Entonces, cuando ya hay síntomas, no podemos achacárselos al envejecimiento. Hay que buscar la causa y hay que darle tratamiento. Si tiene hiperplasia o hipertrofia de la próstata, hay que dar tratamiento. Si tiene cáncer de próstata, hay que dar tratamiento. De tal manera que ante la queja de síntomas obstructivos como los de Nuro, hay que protocolizar y hay que dar tratamiento. ¿Sí? No es normal con el envejecimiento que haya síntomas obstructivos urinarios. Dame la que sigue. La que sigue. Bien. Y hablando de lo hormonal, ya lo verán más en gineco. En la mujer ocurre un descenso, una disminución abrupta en la producción de estrógeno, que se da, y con eso se da la menopausia. ¿Sí? Todo esto la pone en riesgo de muchas cosas. Los estrógenos las protegen hasta antes de que llegue la menopausia. Pero pues se les acaban los estrógenos y después de la menopausia, toda esa protección que tenía se viene abajo. Y los riesgos de enfermedades cardiovasculares son prácticamente igual que la de los hombres. ¿Sí? Pero además, hay cambios en el propio aparato genital de la mujer. Debido a esa disminución de los estrógenos, se atrofia la mucosa vaginal. Y entonces sí pueden haber síntomas secundarios de esa atrofia, a esa falta de estrógeno, como sequedad vaginal, o incluso puede haber ardor y uno confundirlo con infecciones, cuando realmente lo único que falta es que se apliquen estrógenos tópicos. ¿Sí? A diferencia de los hombres, en los hombres también hay una disminución en la producción de testosterona. Nada más que esa disminución va siendo paulatina. Conforme va avanzando la edad, va disminuyendo poco a poco esa producción de estrógeno. Hasta llegar pues al hipogonadismo. Por ahí podrán encontrar ustedes charlatanes que les dan testosterona o de hidroepiandrosterona a las personas mayores. Realmente el tratamiento con cualquier tipo de hormona tiene que estar justificado, en primer lugar, con que demostremos que objetivamente que está disminuida su hormona. Y en el caso del hombre, del hipogonadismo, además, tiene que estar demostrados síntomas asociados a esa disminución de la hormona. Supongo que ya lo vieron en Nuro. Si no, echen una leída. ¿Sí? Hay un instrumento donde preguntan cuáles son los síntomas y dependiendo de cuántas respuestas tuvo el paciente, es susceptible o no al tratamiento, siempre y cuando los niveles de testosterona libre estén por debajo de lo normal. De tal manera que no es normal entonces que un hombre o una mujer requieran tratamiento hormonal. Si hay un problema, además de eso, y que requieran tratamiento hormonal, entonces estamos hablando de una patología. Y hay que investigar entonces la causa y darle tratamiento. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Ya? Bien, seguimos pues. ¿Ya? Bueno, pues ahora vamos a continuar con el sistema gastrointestinal y vamos a empezar por la boca, en donde el aparato dental pues, se va a ver mermado como se ve en la imagen, ya que sabemos que la mayoría pues, de nuestros abuelos o de las personas mayores empiezan a perder sus piezas dentales, por lo mismo que se había ya comentado pues, en el aparato musculoesquelético, que pues, empieza a haber una descalcificación, ¿sí? También el epitelio de la mucosa oral se va a adelgazar, las encías se retraen y se va a exponer el cemento de los dientes, entonces se va a empezar a pues, ver la pura encía del adulto mayor. Se van a favorecer las caries y las enfermedades periodontales, espontáneas de las pérdidas dentales. Se va a alterar por lo mismo de las pérdidas dentales la masticación, por lo que va a haber una disminución de la nutrición de la persona o se va a ver pues mermada, ya que van a empezar
pues ya no van a comer lo mismo o van a comer en menos cantidades. También las papilas gustativas, como ya se mencionó, pues se van a disminuir, se aplanan y va a cambiar el sabor o va a, pues como ya se mencionó, pues de que la sal se va a ver, van a aumentar la sal por todo el cambio que pasa. En el esófago van a aparecer contracciones repetidas y asincrónicas. Va a haber un incremento de la exposición al ácido gástrico, lo que va a dificultar la digestión de algunos alimentos, las contracciones secundarias esofágicas y la disminución del tono del esfínter esofágico. Por lo que va a haber también aunado a los fármacos que van a tomar la mayoría de los adultos mayores, pues va a haber pues, lo que le llaman la gastritis, pero pues es el reflujo. En el estómago, pues la mucosa se va a adelgazar, va a haber atrofia de las células parietales con elevación del pH debido a la reducción de la producción de ácido clorhídrico. Va a haber una disminución en la absorción de hierro, calcio y factor intrínseco. Por lo tanto, pues va a haber la anemia que va a ser secundaria, o sea que no se van a poder absorber bien las vitaminas como es la vitamina B12. No, no es normal que haya anemia. No, por eso, pero es secundario. Pues, No es normal que haya anemia. Tú me estás poniendo ahí que hay anemia secundaria con la menor absorción de vitamina B12. Sí hay una menor absorción de vitamina B12, pero no lo suficiente como para que se produzca anemia. No hay anemia. Si hay anemia, no es por el envejecimiento. Entonces, continuando con el intestino delgado, va a haber también un aplanamiento de las velocidades, que al tener una velocidad de movimiento más lento va a disminuir la absorción de nutrientes y de fármacos. En el intestino grueso hay la lasitud de la musculatura, favoreciendo la aparición de divertículos en un 65% de los individuos. Va a haber una baja producción de lactasa, dando posible intolerancia a la lactosa. Va a haber un incremento en la absorción de agua, se puede producir estreñimiento en el adulto mayor, va a haber alteración en la coordinación peristáltica relacionado pues, con lo que ya se mencionó también en el sistema nervioso, que es una reducción en las neuronas, que aquí va a ser en el plexo mientérico, y disminución de las células intersticiales de cascada. En el hígado van a haber cambios macroscópicos y cambios histológicos. En los macroscópicos va a llegar a haber un cambio en el color del hígado, que puede ser color marrón. Después de los 70 años, el peso del hígado se convierte en 1.6% del peso corporal, y el volumen hepático va a disminuir de un 17 a un 28% después de los 40 y 65 años. Van a haber cambios histológicos, va a haber un aumento de la lipofuscina en los hepatocitos, se vuelven gigantes con un núcleo hipersónico largo y muchos núcleos, es más fibroso, y pues la fibrosis capsular y parenquimatosa creciente no van a presentar cirrosis. Pues ahí pues ya va a haber un cambio de la elastina por el colágeno. Van a haber cambios bioquímicos también, pero no se va a ver alterada la función hepática en las pruebas, como son de las bilirrubinas del suero, la aminotransferasa del aspartato, aminotransferasa de alanina y las concentraciones hepáticas de fosfatasa alcalina. La síntesis de los factores de la coagulación tampoco se van a ver afectadas por la edad. Va a haber una disminución en la degradación de proteínas, incluyendo las enzimas, una disminución en el flujo sanguíneo hepático de un 35% entre los 40 y los 65 años de edad. Va a haber una disminución en la depuración de los fármacos, cuya eliminación va a depender de la enzima microsomal. En el páncreas, las alteraciones que vamos a ver van a ser atrofia, infiltración de grasa y la fibrosis. Hay una disminución en la tolerancia a los carbohidratos, hay una alteración en la regulación hepática de la secreción de la glucosa, y existe una disminución en la eliminación de glucosa mediada por insulina. Hay una disminución en la sensibilidad a la insulina o reducción de la actividad antidiabética, ya sea de forma individual o combinada, y su hipótesis es por el empeoramiento del metabolismo. ¿Intestino? ¿Colon? ¿Recto? Pues el intestino ya no. Muy bien.
Entonces, todo empieza en la boca. Ya sabemos los cambios que hay comúnmente, se empiezan a perder piezas dentales, ya sabemos los cambios que hay en la percepción de los sabores y las alteraciones en la masticación. Así. ¿Ya llevaron vaso? ¿Saben entonces cómo son los movimientos del esófago? Una especie de peristaltismo, en donde las contracciones van de arriba hacia abajo, de tal manera que se va empujando el bolo hacia el estómago. Es como si ustedes metieran una pelota en un calcetín y lo empujaran para que llegara al final. ¿Sí? De tal manera que las contracciones tienen que ser sincrónicas y consecuentes, tienen que ser consecutivas. En el esófago empieza a haber cambios en donde algunas contracciones no llevan esa sincronía, ni tampoco llevan esa secuencia. Sin embargo, a pesar de esos cambios que hay, que comúnmente se le conoce como presbiesófago, estas alteraciones en el movimiento esofágico no son lo suficientemente graves como para causar disfagia. Además de eso, el esfínter esofágico inferior se encuentra un poco más abierto en las personas más jóvenes y hace más susceptible a la persona mayor de tener reflujo. En el estómago, la mucosa se adelgaza y sí disminuye un poco la absorción de hierro y de vitamina B12, pero insisto, no es lo suficientemente grave como para producir anemia. Si tenemos anemia por deficiencia de vitamina B12, o una de dos, o no está consumiendo adecuadamente la cantidad necesaria de vitamina B12, o hay alguna patología en el estómago, algún medicamento que esté evitando que se absorba adecuadamente la vitamina B12. De tal manera, insisto, si encontramos anemia en una persona mayor, hay que buscar la causa y hay que darle tratamiento. A pesar de que disminuya la absorción de hierro, si nosotros en una persona mayor encontramos anemia y pedimos un perfil de hierro y todos los valores se encuentran alterados y nos orientan hacia una anemia ferropénica, no se debe al envejecimiento. Nunca se va a deber al envejecimiento. Hay que buscar la causa. Aún en estas fechas, una de las causas principales de la anemia por deficiencia de hierro es el sangrado del tubo digestivo. Es lo primero que tenemos que descartar ante una anemia por deficiencia de hierro. Mínimo hay que hacerle sangre de glutenesis y si hay síntomas, una endoscopia. Pero no nos vayamos con la idea de que una persona mayor, al disminuir un poco la absorción de hierro, vitamina B12, ácido fólico, etcétera, eso sea normal por el envejecimiento que tenga anemia. No, no es normal. Si hay anemia, hay que buscar la causa y hay que dar tratamiento. En el estómago, entonces, además de hacerse más susceptible a gastritis, sobre todo gastritis biliar o gastritis atrófica, también se modifica un poco la motilidad secundaria al envejecimiento muscular. De tal manera que el vaciado gástrico disminuye o se prolonga, sobre todo con los líquidos. Es decir, si yo me tomo un vaso de agua, voy a tardar más tiempo en vaciarlo del estómago. Cosa que normalmente no ocurre con los sólidos. Por cierto, ¿y apetito? ¿Cambios con el apetito? ¿No? ¿Por qué no lo pusieron? ¿Leyeron su programa? Tiene ahí cambios con el envejecimiento del aparato gastrointestinal y en el apetito. Cambios en el apetito y en el aparato digestivo relacionados al envejecimiento. Punto 2.4.
Bien. Entonces, una recomendación que le podemos hacer a las personas mayores es que con los alimentos primero consuman lo sólido y dejen al final el líquido. Porque si empiezan a tomar agua y hay un enlentecimiento en el vaciado gástrico, van a tener plenitud y llenado gástrico más temprano y su alimentación va a ser más deficiente que si consumen primero lo sólido. ¿La siguiente? Bien. A pesar de que pueda haber un aplanamiento de las vellosidades y que pueda haber un flujo o un movimiento más lento y que pueda disminuir un poco la absorción de nutrientes y fármacos, no es lo suficientemente grave como para causar algún problema. Finalmente se siguen absorbiendo los nutrientes y se siguen absorbiendo los fármacos. De tal manera que esto de ninguna manera nos va a justificar que una persona mayor tenga desnutrición. Si una persona mayor está desnutrida, no son por este cambio, es porque no le estamos dando la alimentación adecuada, ¿sí? O porque hay alguna enfermedad que esté haciendo que eso incremente el catabolismo, incremente más el gasto de energía que la energía que está ingresando o consumiendo. En el intestino grueso empieza a haber una mayor lasitud de la musculatura, como lo dice ahí, y es más probable que ante una mayor absorción de agua por el enlentecimiento del tránsito colónico y por el estreñimiento que puede causar, los músculos se separen o la capa muscular se separe y empiecen a formarse divertículos. A mayor edad, mayor probabilidad de tener enfermedad diverticular. Sin embargo, es mucho más los factores ambientales o externos que impactan sobre la aparición de enfermedad diverticular que el envejecimiento en sí. Si yo durante mucho tiempo en mi vida no consumí la cantidad adecuada de líquidos, padezco de estreñimiento o algunos otros factores asociados a la enfermedad diverticular, pues voy a tener enfermedad diverticular. No es normal entonces que una persona mayor tenga enfermedad diverticular. Sí es más frecuente que en personas jóvenes, pero no es normal. Y misma situación que para todas las demás patologías que son frecuentes en las personas mayores. Hay que identificarlas y en caso necesario darles tratamiento. En caso de enfermedad diverticular no hay ningún tratamiento específico. Solamente hay que disminuir o hay que eliminar el estreñimiento para evitar que estos divertículos se sigan formando. Y el tratamiento para la enfermedad diverticular, como ya lo debieron haber visto en gastro, se da nada más cuando hay complicaciones. Diverticulitis, hemorragia, perforación, etc. Bien, conforme avanza la edad también vamos disminuyendo la cantidad de lactasa que vamos formando y por lo tanto es mucho más común que en personas mayores haya intolerancia a la lactosa. Ya les comentaba que incrementaba la absorción de agua, en gran parte, en gran medida, por esa disminución de la movilidad colónica. Y finalmente, al final del colon, en el recto y en el ano, puede haber una asincronía o una alteración en el mecanismo de la defecación. Y por un lado, pues hace más susceptible a las personas mayores a tener estreñimiento, y por otro lado, ante cierta situación, lo pone más en riesgo de tener incontinencia fecal. Sin embargo, como las demás patologías de incontinencia fecal no es normal, hay que buscar causas y dar tratamiento. ¿A qué sigue? Y quizá el hígado es de los órganos del aparato gastrointestinal que más importancia toma. ¿Por qué? Porque es donde metabolizamos la mayoría de los fármacos. Entonces, si de por sí la expresión de sustancias o de fármacos puede verse afectada por el envejecimiento renal, si a eso le agregamos los cambios que puede haber en el hígado y por lo tanto los cambios que puede haber en el metabolismo hepático, pues incrementa el riesgo de tener efectos secundarios o interacciones medicamentosas en las personas mayores. Dentro de los cambios que hay en el hígado es que los mecanismos de óxido reducción se ven alterados.
entonces el mecanismo de primer paso y de segundo paso se puede ver afectado. De tal manera que la mayoría de los fármacos que tienen metabolismo hepático habría que ajustar dosis, puesto que por un lado podrían tener o podrían alcanzar unos niveles séricos más altos y por otro lado podrían tener o podrían incrementar o prolongar su vida media. ¿Sí? Si a eso le agregamos, por ejemplo, que las personas mayores proporcionalmente tienen más grasa o más tejido graso que las personas jóvenes, también habría que ver la afinidad o la capacidad de depósito que tienen algunos medicamentos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿sí? Que tienen por un lado metabolismo hepático y por otro lado se acumulan en la grasa. Las benzodiazepinas, si de por sí la mayoría tienen una vida media larga, en las personas mayores esta vida media puede prolongarse más e incrementar el riesgo de accidentes que tengan somnolencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta el metabolismo de los fármacos para adecuar las dosis según sea necesario. La que sigue, aunque el páncreas, puede haber, en el páncreas puede haber cierto grado de atrofia por pérdida de las células funcionales pancreáticas, su función endócrina y exócrina realmente no se ve tan afectada o tan alterada. Sí puede haber tal vez un incremento en la disminución de la sensibilidad a la insulina, pero eso no es lo suficientemente intenso como para producir alteraciones en el metabolismo de la glucosa. ¿Sí? De tal manera que si tenemos un paciente con hiperglucemia, no es normal que se deba al envejecimiento. Tenemos que entonces asegurarnos si tiene o no tiene diabetes, si tiene glucosa en el normal, o si tiene intolerancia a los carbohidratos o a la glucosa, y dar el tratamiento adecuado. Ya llevamos doble. Ustedes ya saben qué medicamentos dan. Entonces, si ustedes encuentran alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, no es normal en el envejecimiento. Hay que dar tratamiento. Aquí es todo, ¿verdad? Entonces, nada de apetito. Bien. Lo de apetito lo vemos la próxima clase, martes, y después vamos con el otro. ¿No? Sí. Dale, pues.